Muy bien. Vamos entonces hoy a continuar de luego del paréntesis que abrimos ayer para hablar un poco acerca de el tema lagrimal, que veníamos hablando de las conjuntivitis y de las alteraciones de la conjuntiva, pues por lo que ya les había explicado ayer, las similitudes que hay entre el ojo seco o el síndrome de la película lagrimal y la conjuntivitis alérgica. La próxima semana, dentro de 15 días, vamos a hablar un poco ya más desde el tratamiento tanto de la conjuntivitis alérgica como del ojo seco. Entonces, para tanto, vamos a ver lo que son fármacos y medicamentos. No me voy a ahondar en temas de farmacocinética y farmacodinámica, pues porque eso lo van a ver ustedes en propedéutica, pero sí vamos a hablar sobre las moléculas para el tipo de tratamiento, para combinar un poquito y empezar a hacer como una parte de introducción a la farmacología que yo les había hablado de que este semestre haríamos un poquito acerca de eso. Entonces, la próxima semana haríamos eso y la próxima, estamos hablando dentro de 15 días. Y el jueves pues haríamos el parcial, ¿cierto? O sea que miércoles ese componente de esa actividad, el quiz, y el jueves el parcial. ¿Estamos? Sí, pero por eso voy a hacer como la continuidad de esto que venimos viendo, ¿cierto? Porque no va a ser nada digamos, diferente a conjuntivitis alérgica y a ojo seco, ¿cierto? Como para que no sea un tema más extenso. Mire, yo como tengo consideración de ustedes. Pero es que... Miren, a ver, el día que yo les dije a ustedes, hola muchachos, vamos a ver ahora en patología anterior, desde ahí. Profe, necesitamos decir entrar fármaco también ahí en las... Pues no van a ser precisamente que ustedes me digan, profe, para esto le mandaría una olopatadina al 0,2%, no, pues porque digamos eso no necesariamente es de nuestra asignatura, pero sí que por ejemplo, no sé, porque la verdad no como ustedes saben todavía no he hecho el parcial ni nada, pero yo lo que sí esperaría es que por ejemplo, si en algún momento alguna pregunta estaría indicando como un manejo, como la optometría, usted quería que usted me diga que para una alergia mandaría un antialérgico, por ejemplo, y no que me diga que mandaría un antibiótico, ¿cierto? Cosas así. O sea, los grupos farmacológicos sí son claros y claves que nosotros lo sepamos a este punto. Ya nombres específicos de moléculas y mecanismos de acción, no, porque lo repito, pues eso no es resorte de nuestra asignatura, porque aquí solamente estamos viendo la parte patológica. Lo que pasa es que yo he querido como adentrarlos un poquito, y la verdad muy poquito, sobre el tema farmacológico, pues porque hablar de patología necesariamente tenemos que hablar de tratamientos, ¿cierto? Y no sirve que yo me empiece a hablar acá, a eso le mandaría, por ejemplo, un esteroide y no un AINES. Y si yo no tengo claro desde el punto de vista ocular, porque seguramente ustedes ya en fármaco general se han visto la diferencia entre esteroides y AINES, pero en ocular no tenemos como esas diferencias que unos penetran más que el otro, que unos hacen más daño que el otro, no las tenemos, pues ahí vamos a estar un poquito perdidos. ¿Estamos? Bueno muchachos, entonces por eso hoy pues vamos a hacer como la parte general y macra del tratamiento para el ojo seco, y dentro de 15 días sí nos vamos a detener un poquito porque resulta que por eso yo les decía ayer que el síndrome de difusión de la película lagrimal es clave denominarlo así, porque en la medida que yo haga el diagnóstico adecuado pues voy a hacer el tratamiento. Por ejemplo, si yo lo evalúo a él y determino que la falla de su película lagrimal es la capa mucínica, pues de nada o poco serviría que yo le mande a un lubricante a base acuosa, ¿cierto? O de base acuosa. ¿Por qué? Pues porque él se lo pondría y seguramente en los primeros 5 minutos luego de instilarse la gota sentiría una mejoría, pero después de los 10-15 minutos estaría con la misma sintomatología, que es lo que le pasa a la gran mayoría de los pacientes. O sea, yo he visto, tanto aquí como en la práctica particular, pacientes que han pasado por cualquier cantidad de profesionales con cualquier cantidad de medicamentos y no les funcionan. ¿Por qué? Porque les mandan así como a ciegas. Aplíquese la carboxia, aplíquese la hidroxia, aplíquese un hialuronato, aplíquese un cistano. Entonces cuando él va teniendo todo eso, pues ya ni siquiera sabe cuál es el que le hace efecto o no. Y por eso es que yo les decía en estos días, ya al último ni siquiera termina aplicándosela y no que lo guarda. A los 2-3 días ya es juicioso, pero ya luego el cuarto o quinto se le empieza a olvidar, y a lo último ya las deja guardaditas, y solo cuando le molesta se aplica una gotica, ¿cierto? Entonces eso no es pues el objetivo fundamental. Entonces,
Vamos a ver, tal vez la próxima semana, que cuando hablamos de síndrome de disfunción de la película lagrimal, hablamos de principalmente tres estadios: leve, moderado y severo, ¿cierto? Que esos primeros estadios entre leves y moderados incluso pueden cursar con signos y síntomas no perceptibles por el paciente. Es decir, el paciente puede tener un ojo seco, para resumir, síndrome de disfunción de la película lagrimal, para decirlo largo, puede tener una condición de esa sin ni siquiera saber. Es decir, la alteración del BUT o alteración del Chirwen y el paciente no sentir nada porque no tiene signos, no tiene síntomas, ¿cierto? Eso pasa principalmente en la fase 1. Ya la fase 2 sí tiene, que es la moderada, sí tiene más signos y más síntomas, entre los que habíamos hablado ayer. ¿Cuáles? La sensación de cuerpo extraño, la quemazón, el prurito, la resequedad en general. Y ya la fase 3 es la que llama el DIUS, es la enfermedad multifactorial o enfermedad de origen inflamatorio. Entonces ahí ya tenemos daños ¿de qué? Del tejido, ¿cierto? Entonces ya cuando ustedes evalúan al paciente con fluoresceína, con rosa de bengala, con verdelinizamina, ustedes ya ven la superficie ocular con alteración. Entonces ya estaríamos hablando de un paciente en fase 3 o fase severa de su ojo seco. Entonces en las dos primeras fases, leve o moderada, los sustitutos lagrimales, que también eso es bueno, que empecemos a utilizar esa semántica o esa semiología cuando hablamos de lubricantes, porque no son lubricantes ni tampoco lágrimas artificiales, sino que son sustitutos lagrimales. ¿Por qué sustitutos? Pues porque básicamente van a ir a sustituir el componente que esté afectado, ¿sí? Si yo tengo un componente lipídico afectado, pues el sustituto lagrimal va a ser un sustituto a base de oleosa o a base de petrolato, que va a hacer que no se me evapore la lágrima. Si lo que tengo afectada es la componente acuoso, pues un sustituto que sea un componente acuoso que me ayude para ese proceso. ¿Listo? Pomada lubricante, ojo, entiéndase pomada en los protocolos, tanto de oftalmología como de medicina en general. A la pomada, pues es como se le denomina al gel, ¿cierto? Al gel. Ese gel o esa pomada o ese ungüento, pues va también a ayudar en la medida en que yo identifique si es un problema más de hiposecreción o si es un problema de evaporación. Porque cuando yo recurro a un gel o a un ungüento es porque estoy queriendo que ese vehículo excipiente donde viene ese lubricante me cumpla la función de ¿qué? Lipídica, de evitar que se me evapore el medicamento. No está acá, pero es fundamental que sea frío, tanto el gel como el lubricante. Frío local, porque el frío estimula la producción de lágrima natural. Y el frío además coayuda en la sensación de comodidad del paciente. Entonces, compresas de agua con hielo o de agua fría de la nevera, o lo ideal, conservar los lubricantes o los sustitutos lagrimales en la nevera para que el frío ayuden a la sensación de comodidad y confort del paciente. Evitar lentes de contacto, claro, pues si yo identifico en mi paciente un síndrome de disfunción de la película lagrimal y el paciente es usuario de lentes de contacto, pues por lo que hablábamos ayer, el contenido acuoso del lente pues me va a empeorar la situación. Entonces en esas unidades, pues lo ideal es que mientras esté en el tratamiento, evitar el uso de lentes de contacto, porque entre otras, muchos de esos sustitutos lagrimales pueden ser contraindicados usarlos en pacientes que lleven sus lentes de contacto puestos en ese momento. ¿Por qué? Porque los van a manchar, ¿por qué? Porque los van a llenar de depósitos y van a afectar la condición. Dale, saludo. ¿Le salió el cliente? Ah, pues es que... Bueno. Hay que saber de todo en esta... Hay que saber de todo en esta vida. ¿Odio? A uno no pueden coger con los pantalones de abajo. En nada. Bueno, ya cuando el tratamiento ya cuando el cuadro clínico del paciente está al nivel ya más avanzado, es decir, ya en una fase severa o fase 3, pues evidentemente los sustitutos lagrimales casi que terminan siendo unos paliativos porque no hay la mejoría en el paciente porque ya hay muchos daños.
Entonces aquí ya donde se recurren a procedimientos un poquito más invasivos. La primera es la oclusión de los puntos lagrimales, ¿sí? Que el objetivo fundamental es que si yo o a mí me tapan los orificios por donde la lágrima se evapora, pues ya no, perdón, donde se evacúa, pues ya no lo va a hacer y va a permanecer mucho más tiempo en la superficie. Entonces ocurre mucho cuando la falla es de contenido acuoso, ¿cierto? De cantidad, porque esto va a favorecer para que la lágrima permanezca mucho más en la superficie. Luego de eso también hay que colaborarle con los sustitutos lagrimales, ojalá sin conservantes, que ustedes saben que hoy por hoy la gran mayoría de los sustitutos lagrimales vienen sin preservantes, ¿cierto? La carboxi viene sin preservantes, el hialuronato viene sin preservantes, la hidroxi viene sin preservantes, es decir, la gran mayoría de las moléculas de sustitutos lagrimales vienen sin preservantes, pues básicamente por dos razones fundamentales. Uno, que los preservantes terminan siendo tóxicos, ¿cierto? Y dos, porque algunos pacientes son usuarios de lentes de contacto y pues eso puede empeorar la situación y pues obviamente no sería lo ideal. Pomada lubricante 2 o 3 veces al día. De hecho, la gran mayoría de los casos, vamos a ver dentro de 15 días, que la verdad dentro de 15 pues vamos a tratar de trabajar un poquito más a profundidad esa parte. La gran mayoría de los tratamientos con sustitutos lagrimales son combinados. En el día en colillos, es decir, en gotas, y en la mañana y en la noche en gel, para favorecer un restablecimiento de la película lagrimal, ¿cierto? Porque es que lo ideal no sería simplemente lubricar para que el paciente se siente cómodo, sino que sería restablecer esa película lagrimal, ese sería el ideal, porque ahí tendríamos una mejoría mucho más marcada en el paciente. Miren muchachos, ¿ustedes han escuchado sobre el suero autólogo? Me imagino que sí, ¿cierto? ¿Qué es el suero autólogo? Cuando separan el plasma de la sangre o el líquido a base de la sangre del paciente y se lo puede aplicar para evitar una infección. Digamos que desde el punto de vista de los pacientes crónicos y desde las terapias, diríamos, no convencionales, está la terapia con suero autólogo, que como lo dicen, sí, básicamente de la propia sangre del paciente, a través de un centrifugado, se separa lo uno del otro, sangre y plasma, para que ese plasma se termine utilizando nuevamente sobre la superficie ocular. Eso tiene varios beneficios. Todos sabemos que, pues, obviamente en la sangre se supone que hay células madres que ayudan a la regeneración. ¿De qué? Pues del tejido que se ha dañado, porque recuerden que estamos hablando de fase 3, es decir, cuando ya hay daños del tejido. Y dos, ayudar a que el paciente tenga una mejoría y un confort. Sin embargo, hoy, este tratamiento, a pesar de que es de la sangre del mismo paciente, tratamiento es costoso, por todo el proceso que se implica. Un frasquito de suero autólogo, hablando del proceso, es decir, desde sangrar al paciente hasta hacer el proceso de centrifugar y entregar al paciente la muestra, puede estar por encima de los 3 millones de pesos. Y esos son tratamientos de larga duración. Y miren, aquí en Colombia. Pero solamente el que es para el ojo. Sí, pues hablando del ojo, hablando del ratito, porque solo quiero ver para muchas otras cosas, pero hablando de láminas, es eso. Y en Colombia hay una optómetra en Bogotá que ella hace mucho tiempo empezó, fue la pionera y es la que trabaja con ese suero autólogo. Eso es un campo que incluso podemos nosotros también aprovechar desde el punto de vista clínico e investigativo. O sea, un campo de acción que se puede hacer. Corticoides. Vamos a dejar primero a un lado la ciclosporina. Corticoides, pues porque todos sabemos que si hay una inflamación, porque allá hay daño del tejido, acuérdense que estamos hablando de la etapa severa, pues el corticoide va a ayudar a ¿qué? A desinflamar y a mejorar la regeneración, porque acuérdense que el esteroide baja las defensas en la zona donde se lo aplique. Y vuelvo y les repito, ¿qué es lo que daña un tejido? Pues, irónicamente, el mismo cuerpo. Cuando hay inflamación, las células autoinmunes, o las células de defensa, perdón, que nosotros tenemos, atacan para tratar de defendernos, terminan generando un daño. Y eso es lo que provoca que el tejido se dañe. Entonces, que haya hiperplasias, que hayan hipertrofias, que hayan neoplasias, etc. Por eso también se combina en las etapas finales con la ciclosporina A, que si no la han escuchado, la ciclosporina es una molécula que se utiliza para el tratamiento del cáncer, ¿cierto? Porque la ciclosporina es un inmunomodulador. Este es inmunosupresor, este es inmunomodulador. En cualquiera de los dos casos, el mecanismo de acción es muy parecido, es decir, bajar
las defensas en la zona donde se estaba aplicando para favorecer la regeneración o la reestructuración del tejido afectado. Y considerar la tarsorrafia lateral, básicamente es un procedimiento quirúrgico reconstructivo que incluye párpados y área nasal para reconstruir todo lo que tiene que ser el canal lagrimal, desde los puntos lagrimales, canalículos y conducto nasolagrimal. Entonces ya son procedimientos un poquito más abrasivos y más agresivos. ¿Listo? Entonces este es como el resumen de los tratamientos en las, digamos, 3 fases. La primera y la segunda son muy parecidos. Ya en la tercera, cuando ya evidentemente vemos daño en el tejido, ya estamos frente a un paciente con ojo seco, severo. ¿Cierto? Entonces ahí son las diferencias entre los dos tipos de tratamientos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Tarsorrafia lateral. No, es que eso es una flecha. Bueno, aquí simplemente es cuando se aplica o se pone los tapones, que son una especie de cánula, ¿cierto? Con unos taponcitos acá en la parte superior, más grande que el punto lagrimal, para evitar que eso, ya luego eso se saca, una especie de aguja se saca y el taponcito queda ahí. Creo que venden unas goticas con vitamina E que supuestamente ayudan a revitalizar el ojo. ¿Sirve o no es? Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el tema de vitaminas y antioxidantes, pues va en función de favorecer esa regeneración. Muchas más ambiciosas que reales, pero hay. Pero pues que haya una comprobación directa de que realmente eso funciona, pues eso queda como a disposición. Hay pacientes que lo usan y dicen que sí, pero eso ya más como un tema psicológico que les funciona como tipo placebo. Pero bueno, es lo mismo que para lo que vamos a ver, la pingüécula y el terigio, las famosas gotas de uchuva y de miel angelita, etcétera, que ustedes saben que por ahí se comercializan. Me hablaron de una vaina que se vende en Perú, unas gotas. No, pregúntenle a ellos, ya. Que ustedes hacen unas gotas de para qué. Me hablaron de unas gotas que se usan en Perú para miopía, astigmatismo. Me dijeron específicamente de Perú. Pero no venden gotas para ellos. Que para los ojos, no, unas gotas que para mejorar que la miopía, la miopía, No, es una gota que no es para un lubricante, pero es una marca. Pues vean, aquí en Colombia de hecho, es en Popayán, Beatriz. En Popayán, ¿la devuelvo? Es en Popayán donde se ha trabajado mucho en unas gotas que aparentemente favorecen mucho para muchas cosas, ¿sí? Pero la verdad eso carece de sustento científico y de sustento farmacológico, porque de hecho yo he visto ahí también yo no sé qué tipo de profesión, si es que tenga esta señora, que ella es de Brasil, que ella cura y hace de todo con unas gotas y con unos tratamientos, incluso vende unos programas en internet y la gente paga y bueno. Exacto. Pero eso es más desde el punto de vista, como les decía, ética especulativo, que no es real. No hay esas condiciones de evidencia científica que apoyen. Pues todos sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico es poco probable que unas gotas, por ejemplo, me solucionen un defecto refractivo. Pero es que yo tengo un amigo que tiene astigmatismo y él dice que se ponía unas gotas de otro nombre de otros porque no quedan de Perú. Y él recientemente lo operaron de terigio y que le dijo al oftalmólogo y le dijo, sí, esas gotas son muy buenas. Y yo le dije, ¿cómo así? De pronto son buenas porque suplen algo, pero no para... No, pero es que los defectos refractivos los da la curvatura. Bueno, hay muchas cosas, la curvatura, el eje anteroposterior, etc. Pero no, vuelvo y les repito, de hecho, mire, y la verdad, quien promociona eso es en la clínica de Naranjo, que en Popayán es muy reconocida desde el punto de vista de la oftalmología, y ellos trabajan, pero no es básicamente enfocado en los defectos refractivos, sino en otras condiciones. Pero que yo les diga hoy, a ciencia cierta, que existe un medicamento, que ese medicamento favorece o mejora las condiciones refractivas o patológicas, eso es falso. Es decir, ninguna gota puede curar un terigio, no hay forma, ¿cierto?
Ninguna gota puede curar. ¿Sananga? No, pero es Sananga. A ver, Sananga. Sananga. pero la conocen, Ya, ya. Bueno, antes le encomendamos que usted vaya por allá con la investigación. Vamos a pegar una liga más Vaya, en- vaya, no, vamos. Bueno, muy bien. Muchachos, entonces, habiendo hecho ese paréntesis del ojo seco, del síndrome de la película del animal, volvemos otra vez a nuestra parte de la conjuntiva. Porque, ojo, las alteraciones de la conjuntiva no son exclusivamente las conjuntivitis, es decir, no son solamente las conjuntivitis infecciosas ni las conjuntivitis alérgicas. Hay muchas otras alteraciones de la forma y del funcionamiento que también son muy comunes, y nada menos que esta, por ejemplo, la pingüécula. Yo creo que todos saben, han escuchado, e incluso podríamos tener pingüécula sin saber. La pingüécula pues es muy frecuente, está ubicada en la región nasal, principalmente, no siempre, porque también puede ser temporal, pero principalmente es en el área nasal, cerca del limbo, es bilateral, solo que asimétrica. Normalmente siempre es más grande en un ojo que en el otro. Está ubicado en la fisura interpalpebral y ahí es donde está mucho de la explicación. ¿Cuál es la fisura interpalpebral? Pues el espacio que hay entre párpado y párpado, ¿cierto? Si está la carúncula y nuestro ojo se forma normalmente en esta parte acá, interpalpebral. ¿Por qué se forma en la parte interpalpebral? Porque es la que está expuesta al medio ambiente, ¿cierto? ¿Y por qué principalmente en la parte nasal? Porque ocurre el mismo proceso fisiopatológico que ocurre en el terigio, y es que el sol que nos incide en la córnea por la parte posterior, ¿qué hace? Dirige esos rayos de luz hacia la parte nasal, provocando una quemadura inicialmente que es hiperpigmentada. Por eso lo más común es ver una lesión de carácter amarillento, ¿cierto? Porque esto es por quemadura básicamente del sol. Ahora, diferencia radical, y yo diría clave, para identificar una pingüécula de un terigio, que es el que vamos a ver después, es 2 puntos. 1, la pingüécula no está vascularizada como tal. Estos vasos, pues obviamente son los vasos propios de la conjuntiva, pero no son irrigantes de esta lesión. Y 2, que tal vez es la más clave, nunca pasa el limbo, porque si una pingüécula, entre comillas, llegara a sobrepasar el limbo, pues ya deja de ser pingüécula para convertirse en terigio, ¿cierto? ¿Que una pingüécula puede ser el inicio o la fase inicial de un terigio? Sí, pero un paciente puede tener un terigio sin nunca haber pasado por pingüécula. Y lo mismo, un paciente puede tener una pingüécula toda la vida sin terminar siendo terigio, pero básicamente el proceso fisiopatológico es similar. Por eso nunca invade la córnea. Entonces ya saben, 2 aspectos importantes. 1, no vascularizada. Y 2, no pasa limbo. Si eso ocurre así, incluso nosotros llegáramos a ver que hay un vasito que lo irriga o que está creciendo hacia arriba mucho, pero no llegue a pasar limbo, sigue siendo pingüécula. ¿Listo? Porque la clasificación del terigio tiene que ver mucho es cuando ya me pasa el limbo esclerocorneal, que ahí ya estaríamos hablando de terigio grado 1 y vamos a ir hablando más adelante de eso. Entonces, esas características son fundamentales. Sintomática puede ser, sí, lo que se conoce como pingüeculitis. La pingüeculitis es una inflamación de la pingüécula que se da cuando hay factores que generan una reacción inflamatoria. ¿Cuál? El polvo, el viento, el calor, la humedad. Entonces, cuando se irrita, se inflama y eso genera mucho enrojecimiento en esa zona y que al paciente le sienta o sienta mucha sensación de cuerpo extraño, molestia, calor en esa zona, ¿cierto? No requiere tratamiento, pues porque no hay nada para hacer a eso. En el peor de los casos, cuando el paciente tiene una pingüeculitis, pues se le manda un antiinflamatorio, ¿cierto? Para que le ceda. ¿Cuál? Puede ser un corticoesteroide suave como la fluorometolona, que la fluorometolona, creo que ya lo habíamos mencionado en estos días, la fluorometolona. Puede armarse una pingüécula de lo.
Solamente No, solamente una. La fluorometolona viene combinada con la tetrizolina. ¿Qué es esto? Pues ya sabemos que es un esteroide suave, lo que la convierte en una condición segura. ¿Y qué es la tetrizolina? Un vasoconstrictor. Entonces, cuando yo tengo un paciente con estas características, pues lo único que voy a hacer es, al poner este, es que desinflame y que además el enrojecimiento disminuya, porque el vasoconstrictor tiene como función principal ¿qué? Aclarar el ojo, es decir, eliminar el enrojecimiento o la hiperemia. No, nada, porque esto es más una elevación, pero es una elevación movible, que cuando el paciente parpadea se deforma, entonces no la va a sentir, ¿cierto? No la va a sentir porque aquí no hay nada de condiciones que hagan que el paciente lo sienta como cuerpo extraño. Por lo tanto, es asintomática. Solamente hay cambios cuando el paciente tiene... En el otro ahí está condición, ¿cierto? Pero No. amarillosito. No, es que de hecho la pingüécula se ve así, pero eso es hiperpigmentada, ¿cierto? Pero eso morado está el lindo que es. Ah, no son vasitos. No, ya son vasitos que hay en esa parte que es la inyección ciliar, ¿sí? Sí, no. Si, es más, si estuviera con tinción acá, tendría tinción en la pingüécula, se vería más morada también. Muy bien. Por eso es que ustedes cuando ven la córnea y el limbo, en la zona ya de manera ampliada, pues van a ver un espacio como grisáceo, ¿no? Como el grisáceo que se difunde, porque ese es el espacio que hay entre el limbo esclera y córnea. Y también hay muchas veces hay los vasos ciliares que no necesariamente están irritados, sino que no se alcanza a ver, porque ellos siempre están ahí. Bueno, muy bien. Y tenemos el otro famoso habitante de la conjuntiva, que es el pterigio, ¿sí? Que nuestra región, y eso incluye Perú, incluye Ecuador sobre todo, incluye Colombia, incluye Venezuela, pues es muy alta la prevalencia de pterigio, porque en esto tiene que ver mucho la radiación. Señora. La primera. Solamente es esa. Ahora, hay unos casos en los que se asocia al tema del pigmento, o sea, el paciente tiene hiperpigmentación, es muy común que se presente, pero para que eso se lleve a generar una reacción inflamatoria, debe ser asociado al tema de la radiación ultravioleta. Muchachos, entonces les estaba diciendo, resulta que a nosotros, a toda esta zona, Ecuador, Perú, Colombia, el sol nos cae de manera perpendicular. Pues no en vano estamos en la mitad, cerca de la mitad del mundo. Entonces esa radiación pues para nosotros es mucho más alta. Por eso todas las enfermedades de carácter o derivadas de la radiación ultravioleta pues son comunes aquí en esta región. Pterigio, pingüécula, queratocono y otras alteraciones que pueden estar asociadas a el tema de la radiación ultravioleta, sin mencionar pues lo que pasa en piel, cáncer de piel, etc. Es una masa de tejido fibrovascular. ¿Eso en qué lo convierte? Al ser fibrovascular, hace que se convierta en un tejido neoplásico. La neoplasia es nuevo tejido, es decir, nueva o aparición de nuevo tejido, porque la hiperplasia es cuando el tejido se hipertrofia, es decir, no es uno nuevo, sino que se inflama o aumenta su volumen, mientras que la neoplasia es un nuevo tejido, es crecimiento del tejido. Dicho de otra manera, el pterigio es un cáncer o un tumor, lo que más que es benigno, ¿cierto? Porque tiene el mismo funcionamiento como ocurre en un tumor, que va creciendo de manera irregular, de manera descontrolada. Por eso se empieza a formar nuevo tejido en una zona donde no la había y empieza a ir creciendo y ocupando espacio. Lo que pasa es que es benigno porque no hace metástasis, no le genera riesgo de vida vital al paciente, pero pues obviamente sí es muy molesto. Entonces, al ser fibrovascular, ¿qué quiere decir? Que esa neoplasia está alimentada por vasos vasculares. Y esos vasos son los que hacen que siga creciendo, que es lo que genera normalmente
en los procesos tumorales o en los procesos de crecimiento fibrovascular. Que hay una cosa que lo potencializa, claro, lo que hablamos de ética, el tema de la radiación del sol, y ahora vamos a ver que eso tiene que ver mucho también con la posición, que es muy parecido como ocurre aquí en la pingüeta. Localizado de manera interpalpebral con forma triangular. Normalmente en la base de ese triángulo siempre queda hacia la parte nasal y el vértice hacia la córnea. Señor. ¿Será unilateral o bilateral? Normalmente es bilateral, lo que pasa es que lo mismo que sucede en la pingüécula es asimétrico. Entonces en el paciente puede tener uno muy marcado y el otro no va a avanzar, quedarse muy pequeño, ¿cierto? Entonces casi siempre cuando se opera primero el más avanzado y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las cirugías. Pero sí, ahora no quiere decir que siempre sean bilaterales, puede tener ser también unilateral, ¿cierto? Puede ser el paciente solamente un ojo y el otro estar tranquilo y completamente sano. Pero en la gran mayoría de los casos, en los dos ojitos hay y es marcado uno con respecto al otro. Bueno, lo que les decía, el vértice siempre va a estar dirigido hacia el centro de la córnea, la cabeza y el cuerpo, es decir, la base, va a estar hacia la córnea conjuntiva. La prevalencia es alta, yo diría que sí, sobre todo en esta región es significativa. Ustedes saben que en Colombia, y más en la zona donde estamos nosotros, con mayor razón por el tema de la altura, la radiación pues también afecta un poquito más. Bueno, la altura me refiero a Bogotá, en toda esta parte de acá. Pero en el Chocó, en Buenaventura, el Perillo también es muy alta la prevalencia, pero es por el tema del mar, ¿no? La radiación, cuando pega en el sol, en el mar, se refleja y hace que sea todavía mucho más dañina. Por eso la gran mayoría de los pacientes como que son pescadores o que están todo el tiempo expuestos allí, tienen más riesgo a desarrollar ese tipo de terigios, cataratas, etc. Pero es por lo mismo, por el tipo de la radiación, por eso que se ven y de hecho cuando un paciente se expone mucho al sol, la conjuntiva y la esfera tiende a volverse amarilla. Es más, incluso todos nosotros, vaya hoy por la tarde, por la noche en tu casa, con buena iluminación, hágase una buena apertura palpebral y va a ver que toda la región del ecuador de ese ojo es más amarillenta, mientras que la parte que está cubierta por los párpados es más blanca. Y eso te repite, eso cuando se la cirugía, Dependiendo del tipo de cirugía, ya vamos a ver eso sí. Señora. ¿Qué pasó? Bueno, no sé. Bueno, entonces devuélvalos, porque ahí está, en el currículo aparece arriba el nombre donde está la parte de la asignatura y como está guardado ahí de acuerdo a la nueva malla. Hágale, ¿cuál es? Sí. No, pero entonces si él dice que ya estaba ahí, lo dejan como está. Pero entonces, o hable con él, porque dígale que está de acuerdo al mapa de competencia. Bueno. Entonces, muchachos, lo que les decía, si ustedes revisan y hacen una buena apertura, toda la parte de la esclera que está cubierta por párpado arriba y párpado abajo es mucho más blanca que la parte que está expuesta siempre al medio ambiente. Países con climas templados, pues lo que les decía, el tema del sol tiene que ver mucho. La prevalencia, es decir, hay más posibilidades de que el pterigio sea más evidente y más marcado entre más edad se tenga en el paciente. Ya a los 60, a los 70 años, si al paciente no le ha dado pterigio, pues hay mucho menos riesgo de que lo desarrolle o que siga avanzando, porque acuérdense que la idea es que un pterigio no siga avanzando, porque en la medida que él va pasando de grado 1, grado 2, grado 3 a grado 4, es donde se indica o no la cirugía, ¿cierto?
Es mayor la incidencia, obviamente, en pacientes de 20 a 40 años, porque supone uno que es los que están más expuestos a esos factores que lo predisponen, ¿cierto? Más frecuente en zonas ecuatoriales, y aquí pues sí ya no hay una condición pues que sea única y exclusiva de mujeres o de hombres. ¿Cómo? ¿Nacer con terillo? No. O un niño de terillo, No. Es muy poco probable. porque yo los que más expuestos están en el sueño rápido. Pero es que en esas etapas no, porque es que miren, si usted se da cuenta, la incidencia arranca más o menos desde los 20 años, o sea, tiene que haber un tiempo muy significativo de exposición para que haya ese daño, porque de lo contrario, pues imagínense donde uno a los 3 años tuviera terillo. Muy bien. Entonces, la causa, vuelvo y lo repito, miren, la etiología casi que de una se adjudica al tema de la exposición al rayo del sol. Hay algunos textos, niños, hay algunos textos que mencionan este tema, la susceptibilidad hereditaria, es decir, hay mayor riesgo de que yo desarrolle terigio si en la familia hay herencia de terigio. Y eso podría tener de alguna manera razón, porque finalmente todos estamos expuestos al sol y no todos desarrollamos terigio. Bueno, ustedes ya saben, no me hagan desgastar. No, o sea, anda con el micrófono ahí. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, hay un factor que sí, la verdad, a diferencia del tema del sol, puede ser un factor que predispone para la aparición de el terigio, y es cuando hay microtraumas, es decir, hay constante exposición a partículas muy pequeñas, polvo, arena, sequedad o viento. Miren, la verdad hace mucho tiempo, porque eso fue hace mucho tiempo que se hizo un estudio aquí en Colombia, y creo que se replicó en otras áreas de Latinoamérica con biseladores. La verdad es que ustedes saben que hace un tiempo atrás, antes de las máquinas digitales para biselar y todo lo demás, el bisel era pues obviamente artesanal, ¿cierto? El balde con el motor y hágale. Todo ese ritio del policarbonato y el plástico pues es un factor que predispone para muchas alteraciones, desde la conjuntivitis alérgica, desde el síndrome de difusión de la película lagrimal hasta la aparición de terigio. Y de hecho la prevalencia que había en biseladores de terigio era muy alta, ¿cierto? Entonces básicamente se asociaba a este tema. Solo por mencionar un oficio, porque oficios que estén expuestos a polvo y partículas así pequeñas son muchos, ¿cierto? Yo también les comentaba, o no sé si les decía en alguna oportunidad a ustedes, aquí hace unos años acá en la universidad se atendió a toda la población de policías de tránsito y policías normales, de los que están en la calle, pues los policías de seguridad, y la prevalencia de blefaritis y de terigio en esa población era muy alta. Evidentemente tiene que ver mucho el tema del manejo de la moto, la polución, la contaminación. Me imagino que ustedes en Lima, donde difícilmente se ve el cielo clarito pues, por la polución y la contaminación, el riesgo de terigio también debe ser significativamente alto. Entonces, eso es una condición. Lo otro es una irritación crónica del limbo o de la córnea, o cerca a la córnea, que básicamente inflamaciones crónicas pues pueden estar asociadas a muchas cosas, conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis infecciosas, que pueden provocar todo eso. Y lo que les decía, la susceptibilidad hereditaria, aunque esto no es una condición sine qua non, que entonces si al papá le dio terigio, al hijo también, porque entre otras puede que el papá conciba al hijo incluso antes de que le dé terigio, ¿cierto? Entonces no hay forma de que haya una conexión ahí directa desde el punto de vista hereditario, porque el papá tiene 20 años, tiene digamos 19 años, tuvo un hijo y a los 21 empezó con el terigio. Acuérdense que el terigio está entre los 20 y 40. Pues ¿cómo va a decir uno que hay una herencia allí si el papá, el terigio que desarrolló fue de carácter adquirido y no congénito ni hereditario, ¿cierto? Entonces ahí hay cosas. Pero sí hay posibilidades de que si en la familia hay terigio, pues evidentemente haya más posibilidades de que algún miembro lo desarrolle. Y esto es lo que yo les decía ahorita cuando les estaba pintando allá el por qué la localización nasal, es decir, son en teoría pues se manejan como hipótesis, pero que a lo largo del tiempo se han ido confirmando y se han ido validando. Por eso aquí se coloca como
entre paréntesis, porque además, ojo, hay pterigios temporales, es decir, no solamente son nasales. De hecho, aquí en la universidad hubo un estudiante que tenía pterigio bitemporal, es decir, en la región temporal y no nasal en ambos ojos, ¿cierto? Es más escaso, pero se puede presentar. ¿Por qué? Pues eso tiene que ver mucho por la curvatura del párpado superior, ¿cierto? El párpado superior pues tiene una curvatura que en la parte temporal favorece para proteger, mientras que en la parte nasal es más amplio, ¿cierto? Entonces eso puede ayudar mucho para eso. Las pestañas protegen también esa conjuntiva temporal, porque donde son más amplias las pestañas, pues hacia afuera, hacia adentro de la parte nasal se van haciendo más pequeñas, entonces no hay ese factor de protección. Otra condición que podría explicar por qué siempre es nasal es la contracción orbicular ante la luz. Entonces esa contracción orbicular, ¿qué hace? Que cuando nosotros hacemos algún tipo de contracción de los párpados y las pestañas, sobre todo el párpado y las cejas, siempre tiende a cerrarse más hacia la área temporal, lo que hace que quede más expuesto la región nasal. Y la relación anatómica párpado-nariz favorece para eso. Y hay una cuarta que no está ahí, que era la que yo les pintaba acá, que si yo estoy aquí, la luz me entra por detrás, porque pues normalmente la radiación entra por todos los lados, me entra desde el punto de vista posterior, la córnea se comporta como una lupa, ¿cierto? ¿Y hacia dónde me dirige la luz? Hacia la parte nasal. Entonces, ¿qué va a provocar ahí? Una quemadura, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que más fácil el paciente pueda desarrollar un pterigio de carácter nasal. Ahora, eso tiene unos inicios, el inicio pues temprano, en la pingüécula, y posteriormente puede terminar en pterigio. En la fase inicial, cuando el paciente apenas está desarrollando su pterigio, es absolutamente cansón, porque es como si tuviera algo que lo quemara en esa zona, porque es caliente, es irritable, le molestan muchas condiciones. Entonces la sensación de cuerpo extraño es terrible. El enrojecimiento, ustedes saben que los pacientes que tienen pterigio suelen tener el ojo más rojo y más irritado en las horas ya de la tarde, cuando ya tipo 4 o 5 de la tarde, por temas del mismo sol y el mismo calor. La piquiña, el escozor y fotofobia en algunos casos. Y a diferencia de todas las alteraciones que hemos visto de, entre comillas, leves o suaves, que no afectan la visión, el pterigio podría estar catalogado como una alteración leve o suave, porque no es maligna, pero esta sí afecta la visión. ¿Por qué? Por la atracción que genera la córnea. Cuando el pterigio empieza a invadir la córnea, a entrar, ¿qué va generando? Una atracción sobre ella y va provocando astigmatismos residuales, que son astigmatismos muy altos, incluso en algunos casos, porque es cuando se sube acá, el pterigio, si esta es mi córnea, y el pterigio empieza a crecer y se sube, empieza a alar, a traccionar, a estirar la córnea, normalmente en el meridiano horizontal, lo que hace pues que logre astigmatismos con la regla mucho más altos de lo que normalmente suelen ser en los pacientes. Lo otro es que evidentemente el pterigio, si ustedes se dan cuenta acá, va generando como una especie fibrosa, una capa que va haciendo que se pierda la transparencia de la córnea. De hecho, incluso cuando el paciente lleva muchos años con el pterigio y se opera, queda la cicatriz, la sombra de donde el pterigio quedó en esa zona ubicada. Pues eso no molesta para los modelos, pues como no limita como la movilidad del ojo. Sí, no tanto, pero sí siente el paciente siente ahí algo que le estorba cuando gira, pero pues obviamente nada igual a la irritación o la molestia que siente cuando el ojo, cuando el pterigio se irrita, que pues eso es tolerable. Pero claro, eso quita mucho el tema de la agudeza visual. Acumula lágrima en esa zona del ápex, es decir, en la base, ahí en el vértice, perdón, donde el pterigio se está formando, se acumula lágrima, lo que hace que con el parpadeo se esparza y eso también afecte mucho la calidad visual, ¿cierto? Y las fuerzas mecánicas por aplanamiento con el parpadeo, lo que hacía modifica y por el movimiento, hacen que se aplane la córnea y obviamente moleste. Estas dos imágenes me sirven mucho para catalogar de acuerdo al grado de severidad del pterigio. Primero, uno lo puede medir así como ustedes lo ven acá. La base y el vértice. Uno traza una línea cuando le hace, por ejemplo, la pared de hendidura, como para hacerle un seguimiento de qué tanto ha ido creciendo el pterigio en el tiempo. En la medida en que este sea un paciente suyo, que usted año tras año lo ve en los controles y usted le puede estar diciendo, mire, ya está de cirugía o no.
¿Cuál es la clasificación del terigio? Entonces, metémoslo por acá. Este es nuevamente el ojo. Cuando el terigio, metémoslo más grandecito. Cuando el terigio pisa limbo, es decir, ya se remonta sobre el limbo o está pisando el limbo, esto es grado 1. Mientras no pase el limbo, así tenga vascularización, sigue siendo pingüino, ¿cierto? Cuando ya pase el limbo, ahí, que lo esté tocando o esté sobre el limbo, ese sería grado 1, como está acá. ¿Sí lo ven? De acá el terigio ya está tocando levemente, sobrepasa, cuestión de 1 o 2 milímetros, el limbo. Grado 2 es cuando, si esta es mi pupila, ando como con discoide. Acá también. Si esta es la pupila, el grado 2 es cuando el limbo esté, el vértice del terigio esté entre el limbo y el borde de la pupila. A esto se le cataloga como grado 2. El grado 3 es cuando toque borde pupilar, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de un terigio grado 3. Bueno, recomendaría no llegar hasta ahí o qué. Pues difícilmente hoy por hoy un paciente llegue a ese nivel, pero pues lo pueden encontrar. Y grado 4 es cuando ya tapa el eje visual. ¿Cuándo es recomendable hacer una cirugía de terigio? En la etapa de grado 3 y grado 4. Ahí es recomendable la cirugía. Ustedes habrán escuchado mucho que al paciente les dicen, hay que esperar que el terigio crezca para operarlo, porque si está pequeño no se puede operar. ¿Por qué? Porque como yo les decía al principio, el terigio se comporta como un cáncer, como un tumor. Son células que tienen una información de la apoptosis errada, la muerte celular programada no la tienen y siguen creciendo de manera indiscriminada. Entonces, cuando está pequeñita, que ahorita vamos a ver las dos técnicas quirúrgicas que hay para el terigio, cuando está pequeñito, dependiendo de la técnica quirúrgica que se hace, se quita, pero el barrido de esas células malignas, entre comillas, entiéndase malignas, es porque siguen creciendo, no porque sean perjudiciales para el paciente. ¿Estamos? Esas células quedan ahí. Entonces, ¿qué hace? Que el terigio repita rápidamente. Entonces, someter al paciente a una cirugía, a todo el proceso posquirúrgico, a la recuperación, para que a la vuelta de 6 meses, 1 año, el paciente tenga un terigio igual o peor que lo que tenía antes de operarse, pues no vale la pena. En cambio, cuando el paciente está en grado 3 o en grado 4, el barrido, es decir, la limpieza que se le puede hacer a la zona es tan grande y tan buena, porque es como si cogieran esto aquí y lo despegaran toda desde raíz, ¿cierto? Ya la posibilidad de que haya células malignas que vuelvan a reproducir el terigio es mínimo, entonces hay menos posibilidades de que el paciente repita. ¿Estamos? Entonces esa es la razón por la cual a un paciente le dice, espere que el terigio crezca, todavía no se puede operar. Señora. Al dejar que el terigio llegue a un grado 4, al momento de operar no puede haber un trauma en la córnea. No, porque básicamente esto es como si la córnea está acá y el terigio se empieza a montar por encima. O sea, no es que el terigio entre a la córnea, no es que el terigio me afecte la córnea. Sí, es conjuntiva que empieza a subirse. Chao. Es la conjuntiva que se empieza a subir sobre la córnea. ¿Qué pasó? ¿Me dijo chao? Si me ha hecho La pico. Ah, está ahí. Sí, es una conjuntiva que se va montando. ¿Sí? Entonces eso va haciendo que, pues obviamente se monte ahí. Hay que hacer el barrido, obviamente, como les decía, pues eso depende mucho del barrido y de la cirugía, por eso hay que esperar a que... Ahora, también, ¿qué suele pasar? Que también es muy común, que el paciente tenga un terigio grado 1 o grado 2 y toda la vida se quede ahí, esperando a que, entre comillas, madure, ¿cierto? Entonces ahí ya lo que toca al paciente es como o ayudarle a vivir y a coexistir con ese terigio, lubricar o antiinflamatorio para evitar de que le moleste tanto al paciente. Pero eso es muy relativo. Mire, yo conozco casos de pacientes que le diagnostican el terigio grado 1 y a los 6 meses está así. Y conozco también muchos más, porque la verdad es más altos, los pacientes que tienen terigio grado 1 y toda la vida le quedan ahí.
Eso es muy relativo. ¿De qué depende? Pues de la protección de los factores de riesgo. Si un paciente tiene pterígio y la verdad no quiere llegar hasta el punto de la cirugía porque le da miedo, bueno, lo que sea, pues la idea es que se proteja lo que más pueda. Pavas, sombrero, cachucha, sombrilla, las gafas de protección. Si digamos que queda en grado 1, dado el tiempo, ya no quiere verse más, se puede llegar a... Estéticamente lo hacen, ¿sí? Por estética más que por otra cosa, pero en particular. O sea, si es por temas de seguro, la EPS, y eso que en algunos casos no, pero la EPS sí o sí tiene que estar 3 o 4 que comprometa el eje visual, porque ahí la justificación es la parte visual. Porque de aquí para atrás, la justificación es netamente estética. Porque eso es feo. O sea, ver el ojo rojo todo el tiempo ahí es feo. ¿Cómo? Las alergias, el frote mecánico, pues podría ser que los síntomas sean peor. Que crezca o no, porque eso, el crecimiento sí va a depender del tema celular, que eso no tendría nada que ver ahí en ese sentido. Entonces, muchachos, entonces aquí, por ejemplo, vemos perfectamente un grado 1 y aquí vemos un grado 2. Si ustedes ven, ya está entre el borde pupilar y el limbo. Ya grado 3 sería que este me llegara hasta acá y grado 4 ya sería que tapara el eje visual. ¿Listo? De hecho, todo es lo mismo, tienen unos vasos sanguíneos, normalmente siempre tienen vasitos que lo irrigan, ¿cierto? Ustedes lo ven un vaso más grueso, que es el que le lleva la sangre a esas células, que al alimentarlas que hacen que esas células sigan creciendo, ¿cierto? Que es lo que no pasa en la pingüécula. En la pingüécula no hay un vaso que alimente esa lesión, por eso no sigue creciendo. Bueno, y desde el punto de vista del tratamiento hay dos. Uno convencional, que es como cuando él está en estados iniciales, y la otra es la cirugía. La cirugía tiene dos formas de hacerlo, y ya vamos a mencionarlo pues porque obviamente no nos compete esa parte, pero sí la vamos a hablar un poquito. Entonces, desde la parte conservadora, que es como yo les decía en las fases iniciales, lágrimas sin conservantes, o sea, sustitutos más como para ayudar a mejorar el confort, porque en la medida que el paciente se aplique el lubricante y ojalá frío, va a ayudar a que sienta más comodidad, menos ardor, menos molestia, y en algunos casos utilizar antihistamínicos, antialérgicos, antiinflamatorios no esteroideos o esteroides suaves para favorecer eso. ¿En qué caso yo opto por estos últimos de abajo? En los casos cuando el paciente tenga un pterígio irritado. ¿Cómo se le puede irritar a un paciente un pterígio? Pues un paciente que tiene pterígio y se va para una zona donde hay mucho polvo, una carretera destapada, se fue por una finca, iba en un jeep o en una moto y todo el tiempo estuvo expuesto a ese polvo. Créanme que ese día y el día siguiente va a estar el ojo completamente irritado, porque eso va a favorecer eso. Entonces en esos casos pues uno opta por utilizar estos antiinflamatorios para ayudar. Y ya el quirúrgico va a depender, como les decía Betica, de qué tan comprometida esté la agudeza visual, que evidentemente la agudeza visual solamente se va a comprometer en grado 3 y grado 4, porque ya ahí sí me afecta el eje visual, que no mejoran las molestias con este tratamiento que se estaba acá, cuando ya limita los movimientos oculares, que es lo que me preguntaba Betica Milena, que claro, si yo tengo un bulto, que cuando yo voy a mirar hacia la nariz, ese bulto me estorba, no me permite el movimiento ocular normal, o cuando ya vemos que hay un crecimiento progresivo evidenciado, documentado. Por eso lo de las fotos que yo les mostraba anterior. Usted puede hacer un registro y hoy por hoy eso ya es muy fácil. Antes era un poco más complejo. Hoy por hoy, pues hasta la lámpara de neurona más sencilla le puede adaptar una celular para ir haciendo un registro, ¿cierto? Y yo tener como el registro de qué tanto ha ido creciendo ese pterígio en mi paciente. Y ya la otra, pues obviamente el tema estético que hablábamos ahorita. Entonces, cuando a un paciente ya deciden llevarlo a cirugía, pues básicamente es bajo estas dos condiciones. Uno, reconstruir toda esa parte que se ha dañado a razón del mismo pterígio, y dos, evitar las recidivas, es decir, la repetición. ¿Cuándo voy a evitar la repetición? Como les decía Betica, en la medida en que el pterígio sea grande, porque el pterígio es pequeño, más alta la posibilidad de repetir. Entonces, desde el punto de vista de la cirugía, existen dos formas de hacerlo. Esta, que en teoría es la mejor, y la otra, que es un poquito más compleja, pero pues también funciona. Esta primera, escisión y escarificación, que también, esta que ya vamos a hablar de Betica, y la abulsión, que es esta. Esta abulsión, pues básicamente es la que ustedes conocen o habrán escuchado, que es la que los pacientes en la EPS le dicen que es la que se hace con láser, ¿cierto?
separar ese terigio, hacer ese corte, tiene rápida epitelización, la superficie corneal está más lisa, mínima cicatrización, es decir, es mucho más fácil para el paciente en términos de la recuperación también y en términos del daño. Y la otra, que es la cirugía específica, básicamente la específica, es una incisión simple, es decir, un barrido simple que se hace en el 50 al 90%, pero como esa sí se hace cortando, ¿qué se requiere hacer? Reemplazar la zona que se corta, es decir, colocar un injerto, porque esa zona que se corta es zona que queda la esclera expuesta sin la conjuntiva que la recubre. Y como es una zona que está en el medio ambiente, si no la puedo dejar así, bueno, no me la pueden dejar así. Entonces, ¿qué normalmente hacen? Un injerto. ¿Qué es injerto? ¿De dónde sale? De dos posibles partes. De una conjuntiva vulvar más arriba, es decir, que esté cubierta por el párpado, normalmente en la parte superior, o de la conjuntiva de la boca, ¿cierto? Bucal, de la mucosa oral, se saca para reemplazar esa parte. Entonces es un trasplante de la cabeza del terigio que se hace en el 75% de los casos, un flap o botón del 3%, un autoinjerto conjuntival del 5 al 10%, o un implante de médula de otra parte de la zona que favorezca, de células madre, que favorezca el crecimiento de nuevo tejido para que se recupere el que estaba, o el implante de la mucosa oral, como les había dicho. Entonces, ¿cuál es el problema de esta cirugía, de esta segunda? Que esta tiene, como el tejido que se pone no era propio de esa zona, pues es un tejido que no funciona al 100%. Entonces, difícilmente lo rechaza porque es del mismo paciente, pero puede haber casos en que lo haga. No, es más por el lado de que esa zona queda ya un poco alterada, pues porque no es, por ejemplo, si es de la mucosa oral, es conjuntiva que nunca había estado en esa zona. Entonces el comportamiento que va a tener puede ser diferente. Entonces puede tener posibilidades de que repita, recurrencias en autoinjerto conjuntival, hace que evidentemente tenga que ver un tema con el sistema autoinmune, haga que el paciente en esa zona donde se produce o donde se colocó el injerto, se dé nuevamente el tema de el terigio. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer en los pacientes? Les tienen que inyectar constantemente corticosteroides después de la cirugía, tanto intramuscular como intraocular en los pacientes. Entonces, por eso esta técnica cada vez es menos usada por las posibilidades de repetición. Entonces, ¿cuáles son los problemas? La obtención de ese pedazo, que es el que se hace para reemplazarla, la ptosis, porque el paciente cuando le quitan, por ejemplo, parte de la conjuntiva superior, eso genera una sensación de que el paciente del parpadeo le molesta un poquito. Acuérdense lo que dijeron muchachos de no desgastarme, y me siento un poquito desgastado. Quistes no. Quistes no. Ay, ustedes vieron todo lo que yo veo desde aquí. Quistes, obviamente cuando se quita el pedazo, eso puede generar quistes o malformación en las zonas donde se quita. Ya las vamos a hacer unas fotos y tenemos que hacer para que dejemos ahí. Y la necesidad de tejido conjuntival intacto. Entonces miren, por ejemplo, esta es la parte de arriba, todo esto es el pedazo de conjuntiva que se quita, ¿cierto? Para quitarlo de ahí, obviamente aquí está el párpado levantado, esta zona es la que se quita. Ese tejido que se quita ahí muchas veces se puede dañar, se puede alterar, y cuando se coloca donde estaba el terigio, pues en algunos casos así es como queda. Una cicatriz. Claro, además mire que te da con los puntos, porque toca hacer. Por eso es que este procedimiento cada vez es menos usado, pero en algunos casos toca, ¿cierto? Pero mire que en algunos pacientes tiene buena recuperación. ¿Cuánto hacen ese procedimiento? Depende también del costo, porque la del láser es un poquito más costosa, ¿cierto? Y esta es un poquito más económica, pero la verdad es mucho más traumática. Por eso les decía, hay más problemas con esto. ¿Cómo? No, ¿cuál? Aquí no, es que parece que aquí ya el terigio no está. Pero la córnea está bien ahí porque ya el terigio no está. Entonces miren que acá, por ejemplo, se ve donde quitaron el tejido y donde pusieron otro, pero si usted se da cuenta, mire que hay tendencia a una repetición. Entonces la verdad, pues eso es un poquito complicado. Bueno, muy bien.
Entonces, la próxima clase vamos a ver la última parte que nos faltan, que son los tumores conjuntivales. Y se los va a dar duro porque Gracias, se va a mucho. mucho la ¿Ah? mucho la Pues yo me sacrifico.